Por favor, la tabla. Eh, No, la tabla no, la cuenta. Presidenta, la sesión tiene por objeto recibir a la ministra de Desarrollo Social y Familia para conocer la agenda legislativa de dicha Secretaría de Estado relativa al adulto mayor y las personas con discapacidad y posteriormente priorizar el tratamiento de las iniciativas pendientes ante la Comisión. Se encuentra presente la señora ministra de Desarrollo Social, doña Javiera Toro, acompañada de la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallego. Disculpen, primero que todo quiero agradecer, hoy tenemos un correo de la comisión, así que quiero agradecer a quien hizo posible eso, así que para que ustedes sepan, tenemos que avanzar en el día y la hora de la comisión. ¿Ya? Ya. Entre los asesores quedó el acuerdo para el día miércoles a las 15 horas. Por favor, quiero saber si están de acuerdo. Senador Keitel, adelante, por favor. Hola, Presidenta. Saludarla a usted, a la ministra, a los asesores, también a los senadores presentes. Yo en lo personal tengo en ese horario la Comisión de Deporte y Cultura, así que yo en lo personal estoy frito. O sea, Presidenta, usted sí, yo tratando sí, pero yo feliz, dispuesto a tratar, ojalá usted es la que preside y usted manda aquí, pero en lo personal tengo esa complicación, pero... Vamos a seguir buscando, Ya. senador, Muchas porque gracias, la se idea lo es que agradezco. estemos todos, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya, entonces, Un lunes, sí. no sé, el día lunes en la tarde, Yo- ¿estamos yo todos? 100% disponibilidad. No. Falta el senador Insulza. Ya. Ya, dejémoslo el día lunes en la tarde, pero vamos a preguntarle al senador Insulza y Velázquez parece que me falta. Esteban está acá, sí. También podría, ya. Entonces, y vamos a preguntarle al senador Insulza que nos falta, ¿ya? Y le avisamos para qué día. Ya, muchas gracias a ustedes. Ya. Secretario, empezamos con la ministra. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Tenemos una presentación que Fernando va a proyectar, pero voy a empezar desde ya. Nos han invitado ya la sesión anterior pudimos exponer en términos generales nuestra agenda legislativa y hoy día vamos a poder entrar en detalle en lo que es el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que se está discutiendo y de hecho venimos de allá con la presidenta en la Comisión de Familia e Infancia, que nos parece que es muy pertinente, pero por supuesto esta Comisión de Personas Mayores y Discapacidad yo sé que tiene bastante interés y queremos poder mantenerlos como bien informados de esta discusión. Primero, algunos elementos de antecedentes que fundamentan el proyecto de ley que presentamos y que tiene que ver con lo que nosotros hemos calificado como una verdadera emergencia de los cuidados. Hoy día ya estamos en una situación de crisis de los cuidados que ha ido acentuándose y la pandemia fue un buen ejemplo de ello, que lo hizo muy visible y podemos prever que hacia el futuro esto se vaya agravando, profundizando, producto de los cambios sociodemográficos que está experimentando el mundo y en particular nuestro país. Un envejecimiento poblacional acelerado que tiene que ver con un aumento en la esperanza de vida, que es una buena noticia, sin duda, en la medida en que tengamos políticas públicas suficientes para hacernos cargos de esa realidad. También la disminución en la tasa de natalidad, que en parte se explica por la disminución del embarazo adolescente en una dimensión al menos, y eso también es una buena noticia. Entonces, como sociedad, como Estado, tenemos que poder hacernos cargo de esos cambios sociodemográficos que no son algo del futuro, sino que ya los estamos viviendo.
La necesidad de apoyos y cuidados es absolutamente transversal a todos los sectores socioeconómicos, a todos los territorios del país, y eso es bien relevante. Todas las personas requerimos ser cuidadas, en todas las familias hay necesidades de cuidados o hay casos específicos de necesidades de cuidados muy demandantes, y sin duda se acentúa en los sectores con menos ingresos. También del diagnóstico que hemos hecho podemos llegar a la conclusión de que la política pública se ha concentrado principalmente en las personas que requieren cuidado. Tenemos un Servicio Nacional de Adultos Mayores, un Senadis, que vienen hace mucho tiempo trabajando distintos temas. Sin duda tenemos todavía brechas muy importantes en materia de coberturas que estamos también ampliando, pero si vamos a mirar el sujeto cuidador, cuidadora, vamos a ver que las brechas son aún mayores. La política pública ha llegado de manera muy insuficiente a esas personas. Luego hay una dimensión que tiene que ver con el impacto que tienen los cuidados en la economía. El Banco Central ha hecho una estimación, y esto es coherente con lo que se ha medido también en otras partes del mundo, de que los trabajos de cuidados no remunerados, si es que se valorizaran, podrían llegar a representar más de un 20% del Producto Interno Bruto, probablemente entre un 20 y un 25%. La última vez que se hizo el informe dio un 26%, de hecho, pero fue justo en el periodo de pandemia. Y por lo tanto los cuidados son fundamentales para sostener el desarrollo económico, y eso también muchas veces está ausente de la discusión y se hace sin reconocimiento. Y todas estas realidades tensionan sin duda la política social. En virtud de algunos datos en materia de justamente la realidad de la dependencia, tenemos por un lado un país que está envejeciendo, y se calcula que al año 2050 las personas mayores de 60 años seremos en torno al 33%, y por lo tanto es un proceso de envejecimiento acelerado. Tenemos una realidad donde se calcula que alrededor del 10%, el 9,8% según la última ENDIDE de la población adulta del país se encuentra en situación de dependencias, y esto explica una alta demanda de cuidados. Estimamos que probablemente alrededor de 700.000 personas al menos realizan labores de apoyo y cuidado hacia personas con dependencia, en función de los cruces y las estimaciones que podemos hacer con la información del Registro Social de Hogares. Esta realidad además nos da cuenta de una labor muy feminizada, o sea, los cuidados son transversales, todos los requerimos, en todas las familias se requieren cuidados, pero el 85% de las personas que destinan 8 horas diarias o más a trabajos de cuidado no remunerados son mujeres. Si vamos a ver en la valoración que nos da la encuesta del uso del tiempo, las mujeres dedican el doble del tiempo, tienen el doble del tiempo de trabajo a trabajos de cuidados no remunerados que los hombres. Y esto sin duda impacta en la participación laboral, donde Chile es uno de los países que tiene una baja en el contexto latinoamericano, incluso participación laboral de las mujeres. Y si vemos en la pandemia que solo durante la pandemia se retrocedió a las cifras que teníamos de participación laboral femenina 10 años previo, nos da muy cuenta de eso. Si bien afortunadamente se ha recuperado, pero nos muestra muy claramente esta interdependencia, esta relación entre los trabajos de cuidado y la participación laboral femenina. ¿Dónde estamos? El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados no parte de cero. Recoge sin duda lo que se ha venido haciendo durante años previos, y tenemos políticas que históricamente se han hecho cargo, ya señalaba, de personas mayores, de personas con dependencia, del desarrollo infantil, como Chile Crece Contigo. Y a partir del 2015 tenemos programas específicos orientados a cuidadores, cuidadoras. El programa que en su momento se llamó Respiro, que se conoció como Respiro, que es la red local de apoyo y cuidados desde el año 2015, o sea, un programa que
que tiene casi ya 10 años de ejecución y que nosotros valoramos muy bien y de hecho recogemos en el proyecto de ley, pero al mismo tiempo un programa que ha crecido o hasta el inicio de nuestro gobierno prácticamente no había crecido de manera relevante en cobertura. Luego, el año 2021, hubo un intento de crear un subsistema de apoyos y cuidados que incluía esta red local. Sin embargo, esto no prosperó, el intento de crear un subsistema vía decreto, y luego durante el gobierno del presidente Boric se empezó a trabajar desde el inicio del gobierno con una mesa entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de la Mujer, dado este carácter muy feminizado, por supuesto, el rol del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es tan importante, a través de la creación del módulo de personas cuidadoras, que ya tiene más de 160.000 personas inscritas, los diálogos sociales que se realizaron, más de 12.000 personas participaron, y un 80% de ellas mujeres, y luego ampliación de la oferta pública que se ha centrado en los centros comunitarios de cuidado y también en la ampliación a través de los recursos que se han otorgado vía ley de presupuestos para el crecimiento de los programas de cuidado. Aprobamos también una política y un plan de acción de apoyo y cuidado, pero queremos que todos estos elementos no dependan de la voluntad de un gobierno, y por eso hemos presentado un proyecto de ley. Creemos que todos estos esfuerzos, y reconocer estos esfuerzos históricos, pero puedan integrar un sistema nacional de apoyos y cuidados por ley. Eso como antecedentes, Presidenta, y si a usted le parece, quisiera la subsecretaria poder exponer lo que hemos hecho durante el gobierno para entrar después propiamente tal al proyecto de ley. Adelante, subsecretaria, por favor. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, quizás organizar lo que nosotros hemos avanzado en 3 elementos: lo que hemos avanzado en reconocimiento y participación, en la ampliación de los servicios y ofertas de apoyos y cuidados, y después para ver cómo se produce el embarque del proyecto de ley. En materia de reconocimiento y participación, un elemento que para nosotros es bien clave y que todavía nos pasa cuando recorremos Chile es que muchas de las personas que realizan tareas de cuidado no sabían que esto es un trabajo, ni además que podían contar con el apoyo del Estado. Entonces, si bien hemos logrado una difusión bastante importante y extendida, hay todavía una necesidad de que nosotros sigamos trabajando en producir y que estas personas se puedan generar y sentir identificadas como tales. Por tanto, el primer ejercicio que nosotros hicimos fue un diálogo denominado Hablemos de Cuidado, que participaron más de 12.600 personas en colaboración con ONU Mujeres, en el que se convocó a personas que requieren cuidado y personas que cuidan, en los cuales las personas que requieren cuidado acusaron los problemas de programa respecto de baja cobertura y la necesidad de orientar las prestaciones a los apoyos y cuidados. Ya sabemos las brechas que existen en materia de personas mayores, personas con discapacidad y, por cierto, niños y niñas, y las personas que cuidan nos dieron cuenta de lo invisible que era su labor. Es decir, sabiendo que era una tarea que estaban dedicadas 24/7, ellas sabían que no eran reconocidas en su labor y que estaba generando también un menoscabo en su bienestar, tanto físico, mental, como, por cierto, la imposibilidad de participar de la vida social y colectiva. Habían frases bien notables como: me estoy enfermando porque mientras cuido pierdo mis horas al médico y no puedo ir, ¿no? Dentro de los elementos transversales se levantaron falencias en los instrumentos de focalización, insuficiencia de los recursos humanos para la prestación de los servicios, insuficiencia de los recursos financieros y logísticos para el funcionamiento de programas. Es decir, se veían luces respecto a los programas que se estaban desarrollando, pero eran demasiado marginales respecto a la demanda que existe. Nosotros avanzamos en el primer ejercicio de construir la credencial de personas cuidadoras, es decir, poder identificar cuál era la base y las características de esta población. Y es por ello que utilizamos en el Registro Social de Hogares, que ya es el mecanismo de clasificación, la incorporación de un módulo asociado al reconocimiento e identificación de las personas cuidadoras no remuneradas, que permite reportar a través de un ejercicio de validación metodológica bien exhaustivo a quién cuida esta persona y cuáles son las características de las personas que requieren cuidado y que cuidan. A la fecha, hemos identificado a 169.865 personas, que en su mayoría, un 85% de estas son mujeres, y que además es bien interesante porque ellas ya han obtenido su credencial.
nosotros hemos identificado que la credencial es la puerta de entrada a Chile Cuida, al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Y lo primero que obtienen las personas con esta credencial es atención preferente en una serie de organismos públicos con los cuales hemos estado trabajando, además para que hayan procesos de sensibilización y reconocimiento de las tareas de cuidado. Menciono algunos: FONASA, Registro Civil, SENAMA, Oficinas del Banco de Estado, Correos de Chile. En los estudios de satisfacción sobre la credencial, un 86% de las personas participantes valoran de manera muy sustantiva el hecho de que exista la atención preferente, pero también el reconocimiento de las personas cuidadoras. Además, hemos avanzado en la configuración de la red de empresas Chile Cuida. La red de empresas corresponde la puesta en marcha de una articulación con el sector privado, tanto por el tipo de prestaciones que generan algunas empresas como también por el involucramiento, dado que creemos que abordar las tareas de cuidado es una tarea de sociedad y de cambio cultural. Y la red de empresas tiene 4 ejercicios: la incorporación de empresas públicas y privadas para entregar beneficios a personas cuidadoras y o que reciben cuidado, para impulsar iniciativas de reconocimiento y visibilización del cuidado, y a través del reconocimiento que se otorga vía el Ministerio de Desarrollo Social. Un ejemplo, Cruz Verde, por ejemplo, entrega descuentos en la compra de artículos de remedios, de aseo, entre otros. Hay empresas regionales que otorgan descuentos para el transporte de sillas de rueda o descuentos en la adquisición de ayudas técnicas. Cerca de 30 empresas ya se han sumado, tanto a escala nacional como también a escala regional. Pero el corazón, diríamos nosotros, del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados está en la configuración de su red de servicios. Y desde el año 2022 nosotros hemos ampliado fuertemente la red de servicios de apoyos y cuidados. Y aquí permítanme mostrarles cuál fue el recorrido que nosotros hicimos. Nuestra vocación fue poder avanzar en la integración de diferentes servicios: servicios de cuidado en instituciones, comunitarios, cuidados en el hogar, servicios de apoyo y ayudas técnicas, promoción de la corresponsabilidad, competencias de empleo y transferencias monetarias. Nosotros estamos avanzando paulatinamente durante los últimos años en un crecimiento en las comunas en donde se produzca el arribo del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. En el 2023 llegamos a 90 comunas, en el 2024 155, en el 2025 215 comunas, y esperamos que esto pueda llegar a todo Chile el próximo año. ¿Qué es lo que nosotros pudimos observar? Primero, Chile efectivamente sí tenía programas referidos a cuidados. Nosotros identificamos más de 50 programas que se hacían cargo de alguna de las dimensiones del cuidado, pero estos programas tenían coberturas muy pequeñas. A veces habían duplicidades programáticas, lo que lo hacía ineficiente, y además estaban desarticulados. Entonces, pensamos en una articulación sistémica de estos programas independiente de las instituciones que son las que administran el programa. Y los clasificamos en 6 tipos: cuidados comunitarios o en instituciones, donde están los centros de larga estadía para personas mayores, están los centros diurnos para personas mayores o personas con discapacidad. Los cuidados en el hogar, como los cuidados domiciliarios que realiza el Servicio Nacional de Discapacidad, los servicios de apoyo y ayudas técnicas y habitabilidad, que son mejoras en la vivienda para la incorporación de soluciones habitacionales para las personas con discapacidad o personas mayores, acciones y programas de promoción de corresponsabilidad, competencias y empleos tanto para personas cuidadoras como transferencias monetarias como el estipendio. ¿Cuáles fueron los hallazgos que nosotros hicimos? Es que efectivamente, como muy bien señalaba la ministra, de estos de más 50 programas, todos estaban orientados a las personas que requerían cuidados y solo 2 con coberturas muy pequeñitas a las personas que cuidaban. Y por tanto, la principal brecha programática era poder incorporar servicios que permitan resolver la sobrecarga y el proceso de menoscabo en el bienestar que estaban teniendo las personas cuidadoras. Y nosotros integramos esta oferta a partir de la conformación de un programa presupuestario específico que está en la Subsecretaría de Servicios Sociales, que se llama el programa P08, que ya integra todos los servicios que se están desarrollando como puntapié inicial a la red de servicios y apoyos que tendría el país, además del programa de 4.7 orientado al cuidado de niños y niñas. ¿Y cuál es el viaje del usuario que nosotros hemos establecido? Si puedes avanzar una más, Fernando. Acá lo que nosotros hemos propiciado primero es que las personas cuidadoras y que requieren cuidado debiesen tener
diferentes accesos. Una es a través de la búsqueda activa y la otra es también por la demanda espontánea. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en las zonas rurales, que son los municipios los que van a buscar a las personas, pero en otras zonas urbanas donde existe el levantamiento de demanda desde las personas. Construimos una ventanilla única que integra todos los servicios y la caracterización de los perfiles de necesidades de cada uno de los integrantes del hogar donde se requerirían cuidado. Se le da la bienvenida a Chile Cuida a través de la actualización del Registro Social de Hogares y la entrega de la credencial, y se le da el puntapié inicial al acceso de programas de cuidado en función de las necesidades que tenga el hogar. Es decir, la persona que requiere cuidados, la persona cuidadora y eventualmente los otros integrantes del hogar. En el caso de que existan personas con dependencia severa o dependencia moderada, pueden acceder a la oferta de cuidados de la Red Local de Apoyo y Cuidados, que son servicios de profesionales que atienden en el domicilio y que tienen dos propósitos. Uno, manejar la dependencia a través de kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y psicólogos, y además reducir la sobrecarga de la persona cuidadora. Y una vez que está establecido este plan de servicios de cuidado, se despliega la conexión con las otras prestaciones que se derivan de la necesidad del cuidado. Las soluciones habitacionales, la incorporación a circuitos de subsidios o transferencias monetarias, a capacitaciones y programas de empleo, generando un proceso de atención integral de las personas que requieren cuidado. Adicionalmente a esto, nosotros hemos construido espacios comunitarios de cuidado. Nosotros ya sabemos que existen redes barriales de cuidado, pero no necesariamente tenían espacio, y una de las principales dolores que nos decían las personas cuidadoras era que muchas veces no eran recibidas por el hecho de ser cuidadoras con su ser, que era cuidado. Y por tanto, desde el año 2024, nosotros creamos los centros comunitarios de cuidado, que son unas infraestructuras destinadas al cuidado, en donde en una sala se reciben a las personas que cuidan y en las otras las que requieren cuidado en simultaneidad, para desplegar servicios que permitan poder conformar redes, abordar la autonomía económica de las personas cuidadoras, fortalecer la salud mental de las personas cuidadoras, entre otras dimensiones. Hemos inaugurado ya 17, justamente esta semana nos vamos a inaugurar a la región de Los Lagos y también uno de los últimos en la región de la Araucanía. Ha sido un programa altamente bien valorado, acaba de terminar su primera evaluación de EFA, de la DIPRES, que también salió bien favorable también. Paralelamente a esto, para darle esta estructura orgánica, teniendo el programa presupuestario, el viaje del usuario y además el manejo y el análisis de cada uno de los programas, hemos constituido la primera política de apoyos y cuidados como hoja de ruta respecto a los ejercicios de planificación en esta materia. Esta hoja de ruta convocó a 14 ministerios, 22 subsecretarías, además del diálogo que tuvimos con la ciudadanía y organizaciones sociales. Según la evaluación que se ha desarrollado, este instrumento recogería en más de un 80% las solicitudes y expectativas que habían de las personas que requerían cuidado y que cuidan, ¿no? ¿Cuál es el plan? La idea es poder avanzar en la instalación de una nueva forma de organizar socialmente los cuidados con la finalidad de mejorar el bienestar de las personas que requieren y que cuidan, con miras de reconocer el trabajo al cuidado, retrasar, prevenir, atender la dependencia, promover la autonomía y transversalizar la corresponsabilidad social y de género. Se estableció que esta política tenga una duración de 5 años. En el caso de aprobarse la ley, esta política y sus eventuales actualizaciones durarán 10 años, como ya es el estándar de las políticas nacionales. Y acá señalar que Chile se suma a los esfuerzos de toda la región, particularmente de América Latina, que está siendo pionera en el desarrollo de estos sistemas, recuperando los aprendizajes también del viejo continente, y va en la línea de lo que se está desarrollando en Brasil, en Colombia, en Uruguay, que ya lleva más de una década el proceso de instalación del sistema de cuidado, México, por cierto, algunos espacios también subnacionales de Ecuador, entre otros. ¿Qué es lo que ofrece el Plan Nacional que se deriva de esta política? Es el instrumento de acciones concretas para poder avanzar no solo en la dimensión de servicios, sino de las otras necesidades que se deriva de los cuidados. Establece una duración de 2 años, que con ley sería 5, y se vincula a través de los objetivos estratégicos con compromisos sectoriales también costeados, los ámbitos de acción y los resultados esperados, además de las mesas sectoriales. ¿Cuál fue el resultado de este plan de acción? Yo les comentaba que se convocaron 14 ministerios, 22 subsecretarías y resultaron 100 medidas de este plan. Permítanme ponerles 3 ejemplos. Por ejemplo, está la medida del piloto de paraderos con perspectiva de cuidados. Una de las principales demandas de las personas mayores, personas con discapacidad y personas cuidadoras es que no tienen acceso al transporte, ya que
a veces tienen que inclusive esconder los coches o las sillas de ruedas para que los colectivos en regiones los puedan validar y poder recibirlos, por tanto se incorpora un piloto, se incorpora también, por ejemplo, el fortalecimiento de la red de entrega de medicamentos domiciliarios. Si bien el Ministerio de Salud ya tenía considerado un ejercicio de entrega domiciliaria, se le entregaba a la persona que requería cuidado, pero no a la persona que cuidaba, y por tanto se está fortaleciendo. Hay planes de certificación y formación con continuidad de estudios para las personas cuidadoras, entre otras materias. Entonces son 100 medidas, 56 medidas de gestión para mejorar la eficiencia de los programas, 36 medidas programáticas de prestaciones directas y 18 medidas normativas, y ahí está cada uno de los objetivos estratégicos. No me quiero detener en esto, pero que también demuestra la multisectorialidad. Por ejemplo, en el objetivo estratégico 1, que es ampliar las coberturas de los programas, está convocado el Ministerio de Desarrollo Social, por cierto, el Ministerio de la Mujer y de Salud, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Deportes y el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio. Solamente permítanme cerrar con un ejemplo bien concreto, sobre todo lo que estamos trabajando con MIMBU, además de la colaboración de la construcción de los centros comunitarios, es incorporar la perspectiva de cuidados en las nuevas viviendas sociales. Por ejemplo, que las puertas tengan el ancho pertinente para que una persona mayor con burrito o una persona con discapacidad pueda entrar. Cosas tan sencillas que antes no se pensaban, ahora ya se están avanzando en incorporar para poder reconocer la perspectiva de cuidados. Y con el Ministerio de Salud estamos avanzando en algo bien inédito, que es la interoperabilidad entre los SESFAM y las asistentes sociales de las municipalidades, porque ese puente no estaba cruzado, y hoy, por ejemplo, en varios de los municipios Chile Cuida, puede una persona pedir su hora médica desde la trabajadora social y, por otro lado, desde el CEFAM también ver cuáles son las prestaciones sociales a las cuales pueden acceder. Y esa es una innovación en términos de eficiencia bien relevante que está siendo valorada por las personas. Gracias, Presidenta. Ministra. Quiero hacerle una consulta. ¿Ustedes dentro de su agenda legislativa tienen algún tipo de proyecto para el apoyo en capacidad jurídica para las personas con discapacidad? Ministra. Sí, gracias, Presidenta. Sí, respecto de ese tema, efectivamente uno de los proyectos prioritarios que nosotros pretendemos tramitar y que son muy relevantes para la comisión tiene que ver con el proyecto de capacidad jurídica. Y tenemos preparado, si así le parece a la comisión, poder exponer los puntos específicos del proyecto de cuidados, porque se relaciona sin duda con la agenda legislativa de esta comisión en materia de personas mayores y en materia de discapacidad. Entonces, al mismo tiempo que en la Comisión de Familia se está tramitando este proyecto de ley en específico, son muy relevantes los proyectos que en esta comisión nosotros les damos prioridad, y en materia de discapacidad son, en primer término, el proyecto de capacidad jurídica, donde hay distintos proyectos, 5 proyectos presentados en tramitación, y en particular nosotros como Ejecutivo creemos que y estamos trabajando para poder presentar indicaciones y reactivar la discusión en el caso del boletín que crea un estatuto de facilitadores y asistentes y que establece un nuevo procedimiento de interdicción de las personas dementes y modifica el Código Civil y otros cuerpos legales, y esto se relaciona mucho, sin duda, con recomendaciones, de hecho, en materia internacional, de distintos organismos internacionales en materia de derechos humanos, pero también se relaciona con la promoción de la autonomía, que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo también en cuidados, no solo ver los cuidados como una cuestión que sea como asistencialista, sino también en la promoción de la autonomía, como mostraban algunos de los avances que expuso la subsecretaria. También en materia de accesibilidad de personas con discapacidad, hay 2 proyectos que consideramos muy relevantes su tramitación, que es el boletín 16.742-35, que modifica diversos cuerpos legales para fortalecer la accesibilidad universal a la información de productos farmacéuticos, que también es un proyecto que está radicado en esta comisión. Y el boletín 16.927, que regula el diseño y la accesibilidad universal en el mercado financiero.
Y por último, también en materia de discapacidad, el proyecto que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social para aumentar las sanciones. Y ahí entendemos que hay normas, principios que están presentes en nuestra legislación, pero que no tienen sanciones suficientes para las personas que atenten contra el ejercicio de los derechos que se consagran ya en nuestra legislación a las personas con discapacidad. Y en materia de proyectos relacionados con personas mayores, tenemos identificados proyectos que tienen que ver con maltrato y abuso, con alimentos mayores y con establecimientos de larga estadía, que también están ahí en la exposición. Creemos que son muy relevantes y se relacionan con la tramitación del proyecto de ley. Así que esos son los proyectos, presidentas, que tenemos contemplados, incluyendo el de capacidad jurídica. Ministra, el primer proyecto sobre el estatuto, ¿eso está en Constitución? Me aparece, ¿lo piensan tramitar allá o acá? Sí, ese es un proyecto de ley que está efectivamente en Constitución. Por supuesto, esto es atribución del Senado, cómo se ve su tramitación, pero nosotros creemos que es muy pertinente para esta comisión. Así que, bueno, ahí nosotros vamos a participar de la tramitación donde el Senado lo estime, pero creemos que es un tema que sin duda es fundamental para los objetivos que tiene esta comisión. Muchas gracias. Senador Keitel, adelante, por favor. Muchas gracias, presidenta. También saludar a la subsecretaria, que no la había saludado anteriormente. Yo tengo un par de preguntas y comentarios que quería hacer antes de la presentación. Uno es, nosotros como comisión, lo hice de manera personal y después como comisión, oficiamos al Ministerio de Desarrollo Social y a otras personas más, pero ustedes principalmente por la situación vivida en el aeropuerto, en esta carta al director que escribió Mario Kreuzberger y que obviamente compartimos todos en esta tremenda problemática, y sabemos también que los llenan de oficio y que algunos no son contestados o se contestan bastante tiempo después. Entonces me gustaría saber la opinión de usted al respecto y qué es lo que se pretende hacer como ministerio como tal. Por otro lado, viendo la presentación y entendiendo que están con hartas ideas de tomar proyectos de diferentes índoles, ya sea temas de discapacidad, adulto mayor, y que consideran prioritario en 5 puntos que acaban de decir, siento que no hay como un orden claro, siento que están disparando para todos lados, pero sin lograr concretar y ser más efectivo lo que se está buscando. Me gustaría saber en estos 3 años cuántos proyectos de iniciativa del Ejecutivo se han logrado concretar y hoy día ya son ley. No lo pregunto en mala onda, al contrario, pero me gustaría también estar al tanto de eso, porque siento que si no nos focalizamos en ciertos proyectos que algún grado de avance tienen, como es el proyecto hoy día de tramitación de ley de promover el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, que estaba con suma urgencia hasta el 22 de abril pasado, y hoy día está con urgencia simple. Lo hemos comentado muchas veces acá por su intermedio, presidenta, con el senador Sandoval. No entendemos por qué le han quitado urgencia a un proyecto que está en su segundo trámite, que es demasiado importante avanzar y que se siente que un poco que no están focalizados la energía y la fuerza en avanzar y concretar proyectos, que hay muchas buenas ideas y muchas buenas intenciones, pero siento que al final con una gestión y muchas ganas, pero si no concretamos creo que no se avanza como tal. Y eso, saber, yo sé que ha sido una presentación súper buena en el sentido de la cantidad de cosas que se están haciendo, y tenemos que pensar en cada uno de estos avances, que nunca, de todo lo que se haga, nunca es suficiente y siempre se puede avanzar mucho más. La semana antepasada se tocó el tema acá justamente de los ELEAM, de las condiciones que se vive de alguna u otra forma, todas las personas que son atendidas, a esas 28.000 personas, que además son muchas más las que tienen este tipo de necesidades. Y quería solicitar también a ustedes como tal, ministra y subsecretaria, por su intermedio, presidenta, en esa posibilidad de fiscalizadora que hoy día se cumple de manera muy escasa, que hoy día los Ceremis tienen esa facultad fiscalizadora, pero no así no la tiene el Senama, y que a la larga con la directora del Senama lo conversamos la otra vez, y ellos estarían, yo creo, encantados de poder tener esta herramienta fiscalizadora que hoy día no se hace, o es muy insuficiente, y es
lo que permite finalmente hoy día muchos adultos mayores, personas que están postradas, viven en condiciones bastante precarias y poco dignas. Entonces, yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social hoy día abarca demasiadas cosas, entre discapacidad, niños, adultos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente yo creo que no son capaces de poder concretar las cosas de manera efectiva en relación a las reales necesidades que tiene el país en todas estas áreas y mucho más. Entonces, son un par de preguntas, Presidenta, y quiero que ojalá nos pongan sobre la mesa y nos actualicen en cuáles han sido los avances concretos, especialmente en proyectos o iniciativas del Ejecutivo, del Legislativo. Algo hemos ido avanzando, especialmente de las cuidadoras mismas que tengan el derecho preferencial. Algo se habló recién sobre eso. Un proyecto del senador Kusanovich, si no me equivoco, de las bancas, los asientos que estuvieran en lugares, en los aeropuertos y lugares bastante más masivos y más grandes, pero no me acuerdo de otros más. Y eso son iniciativas más que nada del legislativo y no del ejecutivo. Entonces, lo pregunto súper en buena onda, pero para saber realmente qué avances hemos tenido concretos y no llenarnos de buenas intenciones y finalmente les queda un año de gobierno, nos queda un año de gobierno. Y quiero saber realmente cómo vamos, en qué estamos y tener esta agenda a corto, a mediano y a largo plazo lo que se pretende hacer en este último año de gobierno, por lo menos del presidente Boric. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senador. Ministra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, a propósito de las preguntas del senador Keitel, lo primero, recibimos ayer el oficio a propósito de la situación en el aeropuerto, así que lo vamos a revisar y sin duda responder. Entendemos que son... Lo estamos revisando y bueno, efectivamente tenemos una carga importante de oficios, pero lo tenemos muy presente para poder responderlo y también podemos, una vez que lo revisemos bien, verlo aquí específicamente, si a ustedes les parece en la comisión. Respecto de otros proyectos de ley, efectivamente hay distintos temas en los que tenemos todavía deudas como país, como sociedad, y por eso son diversos. En primer término, como ustedes pueden ver en los que señalamos aquí y otros que hemos tramitado, son en particular proyectos que ya están en tramitación y nos parece que porque algunos compartimos el objetivo o porque creemos que pueden ser mejorados a través de indicaciones, que es positivo poder retomar discusiones que venían previamente, como sucedió con el proyecto de ley de envejecimiento. Ya lo hemos expuesto aquí, tenemos todo el trabajo en la Cámara y de hecho ha estado en tabla de la sala la votación del proyecto de envejecimiento. Nuestra intención es que ese proyecto pueda aprobarse y tenemos ese compromiso durante nuestro periodo, así que vamos a seguir trabajando en ello. De hecho, ayer con la subsecretaria estábamos para la votación en la sala, lamentablemente no se vio. Yo diría que ese es uno de los proyectos que ha avanzado y que se relaciona muchísimo con el tema de la facultad fiscalizadora de Senama, que hoy día es inexistente. Sabemos que cada vez que hay un caso de alta connotación, de abuso en el IAM en particular, surge, y de hecho surge una demanda hacia nosotros, y efectivamente Senama habitualmente realiza visitas, levanta observaciones, pero estas no tienen ninguna incidencia y efecto porque quien regula y fiscaliza es el Ministerio de Salud. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos una muy buena coordinación, pero sabemos que eso no es suficiente porque tiene que ser una obligación institucional y por eso también se está fortaleciendo Senama en ese proyecto de ley de envejecimiento, que es una de las razones por las que nos parece muy importante. Hay una dimensión institucional del proyecto de ley de envejecimiento que, bueno, va a volver aquí al Senado a propósito del tercer trámite, que ha sido el énfasis que hemos puesto como gobierno en ese proyecto. Otro proyecto que ha avanzado, que ya, bueno, se convirtió en ley, lleva ya un año de implementación, si no me equivoco, es el proyecto de inclusión laboral que
no solo aumentó la cuota del 1 al 2% de obligación de personas de contratación de personas con discapacidad en las empresas con más de 100 personas, pero más importante que eso incluso es que fortaleció las capacidades institucionales para poder fiscalizarlo, tanto en el sector privado a través de la Dirección del Trabajo como en el sector público, que era donde estábamos más al debe. No en materia de inclusión, sino de tener las capacidades para poder tener esa fiscalización. Esos son algunos de los proyectos que han avanzado junto con el proyecto de cuidados que ya mencionaba. Y que esperamos seguir avanzando en estos que hemos mencionado. Gracias, ministra. Ya. Ok. Es que está ahí. Dios mío, bebé. Senador Sandoval, por favor. Sí, muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a la ministra, a la subsecretaria, a su equipo. Y respecto sería un gran avance en realidad si pudiéramos sacar esta ley de envejecimiento de la Cámara. La semana pasada entiendo que acordamos de oficiar a la presidencia de la Cámara, pero que creo que también hay una gestión política que podemos realizar como los diferentes comités, porque en definitiva las tablas las resuelven los comités de cada instancia, y resulta que este proyecto, estando en el segundo lugar, ayer pasó al cuarto, no alcanzó a tratarse, y se sigue dilatando, y cada semana es una semana más. Entonces ya la próxima semana regional, viene mayo, viene junio, y comparto, como dice el senador Keitel, ministra, el presidente enfatizó este proyecto, el proyecto lleva hartos años respecto de su necesidad, y hablaba de una política, y uno creo que esa norma de envejecimiento positivo, activo y saludable abre una brecha de hacerse cargo de muchas materias que tienen que ver con un sector que es súper relevante. Estamos hablando de varios millones de chilenos y chilenas que estamos en esa condición. Me gustó mucho, ministra, que decía que vamos a estar, ¿no?, el 2050, cuando estábamos parte de ese grupo. Y por lo tanto, si pudiéramos avanzar nosotros, quizás comprometamos nosotros, hablemos con nuestros respectivos comités parlamentarios, y que pudiéramos ponerle un poquito de presión, porque además le falta un tercer trámite, que es la comisión mixta después de que salga de la Cámara. Sería un gran avance, presidente, y en realidad hay tantos temas vinculados, tanta motivación, de repente entusiasmo, pero vemos que las cosas son tan lentas, o no siempre las prioridades son como espera la gente. Y yo creo que ahí pudiéramos hacer un aporte complementario. No sé si salió el oficio a la Cámara respecto a la necesidad de comisión de que se agilice el proceso de puesta en tratamiento de este proyecto. La Cámara nos va a decir sí está, y lo hemos puesto en cada sesión de la Cámara, lo hemos puesto en tabla. Pero no se trata, porque por eso a lo mejor sería bueno quizás en los comités hacer un esfuerzo adicional nosotros y pedirle a cada uno de los comités que pudiéramos acelerar este proceso en la sala de la Cámara, presidente. Senador Keitel, por favor. Gracias, presidente. Por su intermedio comparto plenamente las palabras del senador Sandoval, y creo que suma mucho el que los comités ayuden a que este proyecto sea finalmente visto, pero también ayuda muchísimo a que el Ejecutivo les dé la urgencia que corresponde. Y creo que entre ambas fuerzas sí se va a lograr concretar. Como decía el senador Sandoval, por su intermedio estaba puesto antes en segundo, pero como le quitaron la urgencia, pasó a cuarto. Y si no le dan la urgencia que se necesita, hagámoslo si tenía suma, o se puede poner como discusión inmediata, que sería aún más potente, y además con nuestro apoyo a través de los comités, creo que así se va a lograr concretar. Pero sigo sin entender por qué le quitaron la urgencia a un proyecto así de importante, cuando se viene pidiendo hace tanto tiempo, tanto acá en la comisión, y también entendiendo que viene después un tercer trámite. Entonces, si no tenemos la ayuda del Ejecutivo, a que realmente quien maneja las urgencias, difícilmente vamos a seguir, y la próxima semana lo más probable es que va a estar en el quinto o en el sexto lugar, porque no tiene una urgencia más allá de una simple. Entonces,
o trabajamos en conjunto para un proyecto así de importante, como dice el senador Sandoval, para tantos millones de personas, yo creo que difícilmente vamos a concretar lo que se está solicitando. Gracias, presidente. Ministra. Senador Sandoval. Yo aprovechándome del impulso, ¿no es cierto? Aprovechándonos del impulso, podríamos quizá, aparte del trabajo que estamos haciendo, oficiemos al Ministerio, Secretaría General de quién es el que ve con nosotros de gobierno, con los temas SECPREP, lo que ve con nosotros los temas de la agenda legislativa por parte de ellos, y mandemos una calurosa oficio al propio presidente. Si él lo anunció en su cuenta pública de que esto era un objetivo también de país, ya estamos a este ritmo, probablemente no lo saquemos y no queda mucho tiempo, presidente. Y queda todavía el trámite de la mixta y queda el trámite después pasar a las respectivas salas. Entonces quizá va a quedar en un anuncio y no hacerlo. Y valoremos la disposición de lo que nos están presentando, el tema de políticas de cuidado, lo que se está tratando de avanzar, de que a lo mejor pongan también la urgencia a las palabras que se manifestaron en esa cuenta pública, que debe haber sido no sé si fue la primera o la segunda, pero ahí hay que pudiéramos hacer también un ejercicio complementario a todas las demás acciones, presidente. Que así sea, Presidenta. que así sea. Hay tantas cosas que han quedado atrás. Senador Velázquez, por favor. Acordamos el tema de los oficios, sí. ¿Está de acuerdo, senador Keitel? ¿Sí? ¿Velázquez? Sí, de acuerdo, de ¿Sí? Ya. Estamos de acuerdo. Este proyecto, sugerirle al ministerio, o probablemente lo tienen contemplado, de hecho la descripción, por la cantidad de programas que ustedes desarrollan, una infinidad de programas en el gobierno del presidente Boric, y esto va a continuar, porque la política pública es dinámica. Es sugerir que pudiese profundizarse la mirada territorial de los programas. Se habló de la red de empresas, siempre, pero creo que podría enriquecer aún más el contenido local, que es el mensaje permanentemente y el presidente, y que además estratégicamente sumamos siempre a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Hay harta diferencia entre el norte grande rural, urbano, andino, el centro y el sur, y podríamos darle también alguna riqueza de orden cultural, histórico, social a los programas. A veces es cierto que hay mirada técnica, ustedes están preocupados que DIPRES lo evalúe como corresponde, pero podríamos entregarle otro elemento más bien de orden cualitativo, en el que a veces se transforman en números más, en recursos, en aporte económico. Solo como botón de muestra, nosotros en nuestro país tenemos, presidenta, una buena cantidad de espacios ociosos de infraestructura que son nuestras escuelas. Nuestras escuelas, liceos, incluso los colegios particulares o subvencionados o privados, no los ocupamos. Y bien podrían ser centros de una serie de temas sociales, entre esos probablemente muchos de los que el Ministerio de Desarrollo Social implementa. Más que consulta, una sugerencia para que en algún momento a lo mejor nos indiquen algunos de estos elementos que pueden dar buen resultado en la región y en las comunas especialmente. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Respecto del proyecto de envejecimiento, reiteramos nuestro interés en que se tramite. Vamos a volver a evaluar la estrategia legislativa con SECPRES, pero es nuestro interés que se pueda legislar y que pueda finalmente convertirse en ley, un proyecto que lleva muchos años discutiéndose y que además nosotros hemos tomado una iniciativa legislativa que venía de antes y también hemos incorporado en esa misma iniciativa algunos elementos de fortalecimiento institucional que para este gobierno son también muy relevantes. Por lo tanto, nuestro compromiso con ese proyecto existe. Y respecto de los temas que planteaba el senador Velázquez, por su intermedio, presidenta, hay dos cuestiones que quisiese mencionar. Por un lado, el proyecto de ley que expusimos muy en general al principio en materia de cuidados contempla esto, y esa fue una discusión que se dio con bastante detalle en la Cámara de Diputados y de hecho se complementó y se fortaleció a través de indicaciones. El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados contempla una gobernanza que tiene una dimensión central, sin duda, pero también una dimensión
dimensión regional, entendiendo que hoy día, primero, los municipios son uno de los principales ejecutores de programas de cuidado y nosotros creemos que eso debe seguir siendo así. Y solo como ejemplo, a propósito de la pertinencia territorial, la red local de apoyos y cuidados en todas las comunas tiene elementos distintos y en algunas comunas, por ejemplo, me tocó estar en Sierra Gorda, los servicios especializados que contempla el programa tienen que ver con adaptaciones de habitabilidad como la creación de una rampa entre la vivienda y la calle que marca toda la diferencia para que una persona que antes no podía salir de su casa sin el apoyo de otra persona pueda hacerlo. Pero, por ejemplo, en Chiloé, si no me equivoco, en Quinchao, el servicio especializado es un cortador de leña, que uno podría pensar, y quizás no lo hubiéramos pensado desde Santiago, lo relevante que es eso en un hogar donde viven una persona mayor que cuida a otra persona mayor con dependencia. Entonces, esa dimensión que hoy día ya existe, el proyecto de ley busca fortalecerla con el Consejo Regional, que además, y esto por observaciones que nos hicieron distintos expositores en la Cámara de Diputados, se fortaleció incluyendo representación de los municipios en ese Consejo Regional. O sea, esta articulación no solo se trata de que hoy día los gobiernos regionales tienen la oportunidad de tener un rol más activo en la oferta programática social, sino que esta esté también muy coordinada con los programas sociales del gobierno central y eventualmente los municipales. Así que eso es un poco la idea. Luego también la subsecretaria, bueno, tenemos la información de todas las regiones, pero si les interesa en particular a los senadores respecto de su región, podemos compartirle cuál es la realidad hoy día de la oferta programática de la región y cuáles son las perspectivas de ampliación de esa oferta programática que nosotros vemos tanto en nuestro gobierno como lo que viene para adelante. Y respecto de su última sugerencia, que puede ser muy puntual, pero es también un poco el espíritu que hemos tenido de poder tener, aprovechar mejores capacidades que hoy día ya existen. A propósito de los centros comunitarios de cuidados, que nosotros como gobierno tenemos una meta de 100 centros comunitarios de cuidado durante nuestra gestión, que por supuesto está haciendo un esfuerzo bien grande y al mismo tiempo insuficiente, porque ojalá al menos hubiera uno en cada comuna, ¿cierto? Estos centros comunitarios de cuidado, la subsecretaria ya señalaba, hay 17 que están inaugurados y que ha sido construida la infraestructura por parte del Ministerio de Vivienda. Pero nosotros también hemos invitado a todos los municipios que puedan poner a disposición infraestructura efectivamente ociosa, que cumpla con el alto estándar que tienen los centros comunitarios de cuidado, a poder ponerla a disposición para la instalación de un centro. Y se desarrolló un estándar técnico por parte de MIMBU, y justamente esta semana tenemos la inauguración del primer centro comunitario de cuidado en una infraestructura preexistente, que es justamente una ex escuela. Por lo tanto, estamos avanzando en esa línea y creo que en eso estamos alineados con las preocupaciones, pero nos parece relevante que estas cosas queden en el proyecto de ley para que sean obligaciones más allá de estos casos, que son muy relevantes, pero 100 todavía es poco para lo que esperamos que siga creciendo en años posteriores. Gracias, Presidenta. ¿Sí? ¿Terminamos? Sí. Muchas gracias. Sí, por favor. Gracias, Presidenta. Si no me equivoco, por su intermedio, la subsecretaria se refirió al respecto en la presentación sobre las credenciales. Esa credencial es entregada siempre y cuando esté inscrito en el registro social de hogares, y ese registro social de alguna u otra forma también revisa la vulnerabilidad económica y social. ¿Qué pasa con alguien que tenga un estrato social o ingresos económicos que de alguna u otra forma quizás no vayan en el perfil de lo que se busca o se pregunta entregar? ¿No se genera ahí algún grado de discriminación para obtener ese registro si es que tus recursos económicos? Entonces me gustaría que me puedan responder y aclarar ese punto. Gracias.
Subsecretaría. Gracias. Primero que todo, senadores, felices de poder mandarles la lista de donde están proyectados, pero también hacerles una invitación. Si en alguno de los alcaldes o alcaldesas de cada una de esas regiones ustedes mismos identifican una infraestructura que pudiese ser habilitada para los centros, nosotros felices de poder llegar y tenemos un ejercicio muy expedito para poder incorporarlos. Así que ahí estamos muy atentos en Antofagasta, Biobío, en todas las regiones. Respecto de la credencial, a ver, primero yo creo que hay una cosa que es importante despejar. El registro social de hogares no es el registro de las personas con vulnerabilidad socioeconómica. Es el registro que identifica a todos los hogares independiente de la situación de vulnerabilidad. Es más, lo que buscamos nosotros es que sea la gran base de datos que incorpore a toda la población y que vincule los datos administrativos para que una de sus variables sea la situación socioeconómica en la que está, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo despejar eso? Por tanto, todos pudiésemos tener o debiésemos tener registro social de hogares. Justamente en la pandemia se masificó muchísimo el uso del registro social de hogares y cada vez más tenemos ya muy cercanos los datos del censo, la cantidad de población que está inscrita en el registro social de hogares, lo cual es una buena noticia, porque además los datos de caracterización que nos entrega son mucho más amplios que solo las personas que se encontrarían en situación de vulnerabilidad. Y hay mucha información del registro social de hogares que nos permite poder ubicar no solamente asociada a la vulnerabilidad, entre ellos las situaciones de cuidado. Por ejemplo, comentarles que la credencial se entrega a cualquier persona, independiente del nivel socioeconómico, que realice tareas de cuidado, porque lo que buscamos como primer objetivo es identificarlas, es decir, saber cuáles son sus características, las características del hogar, la vinculación con la persona que requiere cuidados y que está a su cargo. Para poder identificarlas, la persona tiene que solicitarlo en la oficina de cada uno de los municipios o a través de la página web. Nosotros hacemos una validación con los datos administrativos para hacer el match entre la persona que cuida y que requiere cuidado, y una vez que está validado puede obtener su certificado digital, que se obtiene inmediatamente después de la validación, o solicitar la credencial física. Por tanto, no está restringido al porcentaje de vulnerabilidad socioeconómica, sino al 100%. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que nosotros hemos constatado en los datos que tenemos es que si bien hay una altísima concentración de hogares, bajo el 40%, el 70% de los hogares que tienen alguna necesidad de cuidado se encuentran por debajo de del 40%, porque hemos constatado que las situaciones de cuidado tal cual hoy generan empobrecimiento de los hogares. También hay un 30% de hogares que requieren cuidados y que no necesariamente se encuentran por debajo del 40%, pero pueden estar en riesgo de caer en pobreza si es que no generamos las redes de apoyo, ¿no? Y por tanto es muy importante que tengamos la identificación de toda la población. Y asimismo, la focalización que nosotros hemos desarrollado tradicionalmente, hoy si bien va a considerar una prelación por nivel socioeconómico, la principal prioridad es poder clasificar por necesidades de dependencia, es decir, poder llegar a todas las personas con dependencia severa que están en el registro social de hogares o, por ejemplo, en los barrios que más se requieren. Y ahí solamente un guiño respecto a eso, los 17 centros que nosotros hemos inaugurado, en su mayoría no están en las grandes capitales de las regiones, sino están principalmente en zonas rurales. Por ejemplo, en la región de Antofagasta vamos a construir uno en Mejillones, en una zona bien valorada también por las necesidades que se están desarrollando. Inauguramos en Curanilahue, estamos inaugurando en Melipeuco, en Portezuelo. O sea, realmente no en los centros urbanos, sino donde el Estado no solía llegar, estamos acercando el Estado a través de estos centros. Muchas gracias. Sí, Sí. por favor, senador. Muchas gracias, Presidenta. A propósito del acceso a la información, así como ustedes señalaban que hay muchos cuidadores que no saben la red complementaria con la cual ellos pueden eventualmente acceder en su condición de cuidadora, de prioridades de atención, esta credencial y todo lo demás. ¿Sabes tú que cuando tú señalas respecto del registro social de hogares, todavía existe la percepción colectiva de que solamente lo tienen que realizar las personas que tienen un cierto grado de vulnerabilidad social? A consecuencia de la reforma previsional, varios me han preguntado de que si tiene o no, ¿no es cierto?, o le están mandando mensajes las entidades AFP, qué sé yo, otro, si cuentan o no cuentan con el registro social de hogares para acceder al tema de la famosa PGU y el tema. Entonces, han preguntado, yo debo acceder, ¿no es cierto?, a ese registro social, como que existe la percepción de que solamente determinados grupos nomás, que son vulnerables socialmente, los que pueden ingresar al registro social. Sería bueno también que se corrigiera de alguna manera esa información, porque, como tú señalas, debería ser un registro universal.
Gracias, Presidenta. De nada. Ya. Sí, por favor, senador. Gracias. Agradecerle también a la subsecretaria de la explicación, pero yo a lo que ya mi punto es que hoy día sí existe un orden de prelación en relación a que hogares con mayor vulnerabilidad económica tienen una preferencia sobre los que no la tienen. Es que como la subsecretaria habló de prelación, da a entender que sí existe un orden constante de quienes podrían apurárseles quizás el trámite, así uno lo puede interpretar, si no está claro. Ya al hablar de orden de prelación existe que lleva a entender que sí hay algunos que tienen ciertas prioridades sobre otros. Entonces, por eso que sería bueno que una vez más, si no le complica, Presidenta, lo pueda aclarar bien, porque habló con la palabra prelación. Por otro lado, dice que no hay una diferencia entre el tema de la vulnerabilidad socioeconómica, pero entonces ahí me quedé como medio atrapado como tal, entendiendo que están las plataformas para poder hacerlo, algunos la tienen de manera más fácil, hay algunos que la entienden de mejor manera de cómo hacerla, porque también no es algo fácil, especialmente para una persona adulta mayor que de repente no está tan activa a nivel de tema de páginas, etcétera. Pero la última aclaración, por favor, en ese sentido, porque de verdad que me quedé con una pequeña duda que pues, se podría generar un punto posible de algo de discriminación. Ministra, por favor. Gracias, Presidenta. Aquí uno, y esto se relaciona con el proyecto de ley que estábamos exponiendo, uno de los principios que este gobierno tiene en materia social y especialmente en materia de cuidados es la universalidad. Y así lo reconoce el proyecto de ley. Nosotros hemos identificado brechas muy importantes en los programas de cuidado que además tienen criterios de focalización que producen efectivamente incluso una hiperfocalización y por lo tanto no llegan a todas las personas que debiesen llegar o que lo necesitan, que son más que un sector muy específico según calificación socioeconómica, y por eso el propio proyecto de ley contempla el principio de universalidad. Y en esa misma línea nosotros hemos avanzado durante nuestro gobierno. La credencial, como explicaba la subsecretaria, de primero el registro social de hogares, ojalá todos estuviéramos en el registro social de hogares. Somos uno de los países que se destaca respecto de otros por la amplia cobertura que tiene, pero de todas maneras es importante seguir enfatizando eso porque es información social que es relevante para el Estado, que permite también tomar decisiones a otros servicios públicos y ministerios, porque si bien la calificación socioeconómica es uno de sus elementos fundamentales, tiene muchísima otra información que también es muy relevante para las políticas públicas, como la existencia de personas con dependencia, como la existencia de personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras, niños, niñas, etcétera. Por lo tanto, es importante considerar que el registro social de hogares debiese estar independiente del acceso a un programa específico. La credencial de cuidadoras es absolutamente universal y se le entrega a todas las personas que completan el módulo de cuidadores y cuidadoras en el registro social de hogares, y eso ya da acceso a los primeros elementos básicos que contempla la credencial de cuidadora: la atención preferente en algunos servicios públicos, los beneficios de la red de empresas Chile Cuida. Nada de eso distingue según la calificación socioeconómica. Y respecto de los programas, hay sin duda programas que tienen una focalización por caracterización, calificación socioeconómica, y otros que no la tienen. Los centros comunitarios de cuidado no la tienen. Y esa es una nueva oferta pública que nosotros, en virtud del compromiso que tenemos con este principio de universalidad, hemos incorporado. Entendemos que cuando un centro comunitario de cuidados llega a un barrio, porque tiene esta dimensión muy comunitaria, no tiene sentido hacer una distinción en que una persona que cuida a otra persona que tiene su credencial, que tiene esta necesidad, vaya al centro y le digan no, usted quedó arriba del 40 o arriba del 60. Entonces, los centros comunitarios de cuidados, por ejemplo, tienen una dimensión universal. Y la ampliación de la oferta, hoy día la Red Local de Apoyos y Cuidados tiene una oferta que se ha ampliado, que llegaba al inicio del gobierno alrededor de 6.000 hogares, poquito más de 6.000 hogares. Hoy día, este año, ya va a estar llegando sobre 25.000, por lo tanto es una ampliación relevante, pero todavía hay brechas y ahí hay criterios de priorización, pero el objetivo de nuestro gobierno
es en este periodo de gobierno, si por supuesto la ley de presupuesto del próximo año así lo aprueba el Congreso, es llegar a todos los hogares con dependencia severa. Y eso sin distinción de calificación socioeconómica. Y esto tiene un sentido, o sea, y una decisión bien de fondo y de convicción por parte de nuestro gobierno, que es que que el sistema tiene que ser universal. Cuando hablamos de que hay 700.000 probablemente hogares con personas cuidadoras, uno dice 75.000, por supuesto es poco. Y si teníamos que decidir cómo focalizar esos 75.000, ¿cómo íbamos a decidir? A un grupo pequeño de todos los hogares con dependencia o... y aquí optamos la decisión de concentrarnos primero en los hogares con dependencia severa de manera universal según calificación socioeconómica. Por supuesto que ojalá esto siga creciendo a los hogares con dependencia moderada, que también lo requieren, pero eso da muestra del principio de universalidad y así lo hemos hecho durante nuestro gobierno, pero para nosotros es fundamental que el proyecto de ley se apruebe para que sea un principio que rija el sistema independiente de la convicción del gobierno. Muchas gracias, presidenta. Ministra, no hay ninguna palabra. Ya. Senadores, tenemos que ponernos de acuerdo en 2 puntos. Uno de ellos es la comisión que queríamos hacer en conjunto con Transporte sobre el tema del aeropuerto, que también podríamos ponerle el del metro y transporte público. Hay una probabilidad de fecha para el martes 27 de mayo. ¿A qué hora? A la hora que sesionamos, para abordar los problemas del aeropuerto, sí, con transporte. Hay una solicitud de la Comisión de Transporte también al respecto. Uh-huh. Y hay que recabar el acuerdo. ¿Sí? Estamos con eso. Senador Velázquez. Ah, ya, es lo que yo pensé que quería hablar. Ya, estamos de acuerdo. Y nos toca realizar, o sea, ver el tema de los avances de la ley de autismo. Para eso tenemos que... por favor. En ese caso, Presidenta, es el secretario ¿Sí? del Senado y el secretario de la Cámara el que designan la comisión correspondiente. El año pasado lo vio esta comisión. Hago presente que esa ley la estudió la Comisión de Salud, la Comisión de Infancia, la Comisión de la Mujer. No la estudió esta comisión, sin embargo, nosotros el año pasado tomamos esa sesión. Ya. No sé si algunas otras comisiones, Salud, Infancia o la Mujer, Ya. querrá este año ellos tomar esa sesión, no lo sé. Hay que consultar al secretario general porque el secretario general del Senado es quien designa la comisión correspondiente. Ya, entonces con eso tenemos. Ya pues, por haberse cumplido la razón de la citación.